Muy bien, continuamos aquí en nuestra pase por Uno contra Uno Web Radio y me vio a lo lejos y dijo, no, no lo puedo dejar en banda, así que ya se conectó recontra temprano en la jornada de hoy. Nuestro colega y amigo, el licenciado en Psicología, Gustavo Mena. ¿Qué haces, Gus? ¿Cómo va eso? ¿Qué tal? ¿Cómo va Javi? Bueno, saludo ahí a Michael, no sé si estará Ison por ahí. Y Está lo bueno, que queda de Ison. otra vez. Bueno, acá es lo que queda el psicólogo, pero Sí. tampoco, no podemos, en orden a tu remera, tampoco podemos decir dónde estamos. Estamos en un lugar ultra secreto. Eh, Sí, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. el soviet, tu remera soviet me inspiró de entrada como para decir Exactamente. mi ubicación actual. La KGB no me permite explayarme en las declaraciones. Bueno, no sé, porque yo habitualmente, nosotros en una época armábamos algunas placas para hacer esto, Sí, pero bueno, y esas placas venían acompañadas de un título, un titular, ¿bien? Que decíamos, bueno, ¿cómo vamos a presentar este tema? Ahí tengo la disyuntiva que no sé cómo presentarlo, bien. básicamente. Pero Yo pondría... vamos a explicar, eso Bien. sí, ahí yo me comí de darle a Leo algún video, algo por el estilo. Eh, Ustedes recordarán, quienes nos están viendo y escuchando a través de unocontrauno.web.com y las aplicaciones para Android y para iOS, podemos decir despelote, sí, no queda mal. El despelote o la pelea, la trifulca, la tángana entre Draymond Green y Jordan Poole. Entonces, a veces surgen esas cuestiones y yo le dije a Gus, bueno, ¿podemos hablar de las relaciones entre compañeros así un tanto complejas o a ese nivel? Y él me dijo, sí, él nunca me dice que no a estas cosas. Entonces, porque claro, vamos sumando temas y la suma de temas, para no repetir, hace que se nos plantee una... es como un desafío mes a mes. Así que acá estamos y no sé por dónde lo querés encarar o por dónde podemos empezar a hablar de esto, Gus. Bien, había un tema de 2 minutos que decía piñas van, piñas vienen. Bueno, vamos Exacto. por ahí. A ver, yo creo que, mira, de las primeras columnas, si no fue la primera, hablábamos de diferenciar el grupo de equipo. Para mí es clave. Entonces, creo que lo que pasa, lo que sucede en los equipos o en los grupos humanos de trabajo, cuando aparecen estos emergentes, por ejemplo, una buena piña o una trifulca o cierta pelea, sobre todo entre dos personas que tienen cierto protagonismo y en donde una tiene por ahí un nivel de liderazgo importante y de historia sobre el equipo, creo que es una cuestión de una gestión inadecuada o por ahí no tan prevista o no tan vista de antemano de las personalidades que integran el grupo de trabajo. Yo creo que ahí hay una cuestión que tiene que ver bueno, cuando uno conforma un grupo, a ver, vamos a hablar de básquet, cuando uno por ahí ve, están armando un equipo y ve demasiadas personas que en su historia, en su recorrido, tienen demasiado gol y absorben demasiado el juego, uno por ahí opina entre amigos, en chats y demás, ¿con cuántas pelotas va a jugar este equipo? O sea, se juega con una, ¿no? Caso Nets, temporada pasada, ¿no? Iba a romperse esa matrix, seguramente. Pero uno por ahí ve de cuestiones deportivas que son más fáciles de ver y hasta de poner en estadísticas y verlo en números y ser como más exacto. Ahora, cuando uno conforma un grupo, por ahí puede tener, hay gente que estudia los perfiles de personalidad, pero bueno, también hay cuestiones presupuestarias, cuestiones de topes salariales, de años de contrato, de jugadores franquicias y demás, que hace que por ahí uno vea que hay cierto nivel de ego, de protagonismo o de diferencias personales o interpersonales, que hace que el grupo sea inicialmente inestable. Yo suelo trabajar con entrenadores, con equipos y por ahí a veces me molesta un poquito que no hagan un diagnóstico de esto también. A ver, si hay dos jugadores que por ahí darían lo mismo en el juego y por ahí en la parte humana uno conoce más a uno y ve que tiene el perfil que encajaría más con algunas personalidades que ya están, creo que ahí es la primera parte para al menos evitar este tipo de conflictos. Acá hay una conflictividad que excede al equipo, pega en el grupo de trabajo y pega en la organización, porque uno cuando ve, no solo está la pelea, sino está que quien lo filtra y todo el run run o ruido que se arma alrededor, que hace que
bueno, me parece que hay un error de gestión de equipo de trabajo, de grupo, perdón, de grupo de trabajo que va a repercutir en el equipo. Después saltaron algunas cuestiones, pero bueno, vamos a seguir más adelante, pero en cómo lo pudieron solucionar. Pero lo primero es esto, si uno tiene un buen diagnóstico previo de las personalidades que integran el grupo de trabajo, uno por lo menos, yo se lo escuché decir a Pedro Martínez, el entrenador de español, uno por lo menos tiene la capacidad de poder prever, es decir, acá voy a tener un foco de conflicto, a lo mejor no lo puedo evitar, pero puedo prever, entonces ¿qué voy a estar? Atento, ¿qué voy a estar? Gestionando para que el conflicto aparezca, pero a lo mejor con la menos espectacularidad posible y sobre todo que haga de menor cantidad de daño. Creo que esos conflictos mal gestionados, o estos conflictos que por ahí llegan a un punto en donde hay golpe, hay exposición de lo que sucede, hay filtración de video y demás, como pasa en Liga Nacional también, no es que pasa solo en la NBA, pero lo de la NBA fue, digamos, aparte de una franquicia de punta y con jugadores con roles importantes, es como que genera que, a ver, algo en la convivencia del grupo, de trabajo y de toda la organización, o no está clara, o no está bien gestionada, o no fue prevista, a ver, esto nos puede pasar, a ver, estos dos perfiles pueden, si está todo bien, pero ante la primera se matan a trompadas. Entonces es como que por ahí son cuestiones que creo que desde la mano de la psicología deportiva y de la gestión de grupos de trabajo y la conformación de los equipos, hay que mirar incluso desde antes de la pretemporada, o sea, en la conformación. Y en esa conformación, Gus, obviamente teniendo en cuenta tu experiencia personal, ¿ha pasado que te han preguntado? Quizá no te han preguntado vos, pero tenés conocimiento de cómo se trabaja puntualmente en otros lugares. Porque, por ejemplo, a mí me pasa, o en mi visión particular, muchas veces se habla del encaje, eso que hablábamos de, bueno, che, con cuántas pelotas van a jugar. Yo siempre digo que los buenos jugadores encajan en todos lados. De que es buen jugador o muy buen jugador, va a encontrar su manera de hacerse un lugar en el equipo desde el punto de vista basquetbolístico. Pero ya cuando hablamos de personalidades fuertes, es más complicado que ese encaje exista y ni que hablar en competencias que son tan de contratos cortos como en nuestra Liga Nacional, que está llena de jugadores con apenas contrato por un año. Entonces este año juegan en Buenos Aires, el año que viene se van a Córdoba, después van a Formosa, después bajan a Comodoro Rivadavia. ¿Te ha pasado de que te hayan consultado o hayas participado en la decisión de decir, che, mira, este jugador sí, porque de repente uno lo ha podido ver y sabe que su temperamento es adecuado, o este jugador no porque tenemos el riesgo de? A ver, me han consultado, lamentablemente en algunas situaciones he acertado por la negativa, no me hicieron caso, me consultaron, dije, no, no mezclemos agua con aceite y se armó un desparramo importante. Me han consultado también y a veces, por ejemplo, en México, que hay todo un tema con las cartas, uno tiene una carta de un equipo, una cosa, o sea, casi es una especie de grande terma los equipos en México. Eh, También, pero he sugerido algunas cuestiones, he hecho, me han pedido que hiciera un recorrido de las personalidades, a ver si había conflicto y demás, una especie de scouting personal y me pareció bastante interesante. Después, en un caso el equipo nunca anduvo, pero no anduvo el equipo, el grupo se llevaban bárbaro. Pero, o sea, no se compitió bien, muchas lesiones, fue un año difícil, a una temporada difícil, pero sí me ha pasado, y también me ha pasado colaborar en decisiones de cortes de jugadores o decir, che, mira, no renovemos por acá y por acá porque por ahí basquetbolísticamente lo podemos suplir, pero hay un desgaste en el grupo, en la relación, en lo que fuere, que uno por ahí dice no. A ver, si te llaman ahí, la responsabilidad incluso personal del trabajo es mayor a que cuando te llaman porque ya reventaron tres o cuatro bombas y bueno, Germán Diolio dice el psicólogo como bombero, o sea, llegaste y hay incendio por todos lados. Entonces como que lo primero que tiene que decir al entrenador es, bueno, esto había que hacerlo antes, punto, vamos a trabajar en lo que queda. Y ahí empezás a ver qué decisiones tomar. Pero es muy distinto cuando vos tenés
una especie de scouting o de búsqueda o recabar información, y otra es cuando no llegas de la nada. Y después, bueno, por ahí hay test, herramientas que uno puede utilizar, por ejemplo, en la pretemporada, en el cual uno también puede vislumbrar dónde pueden haber focos de conflicto. A ver, foco de conflictos personales en un grupo de trabajo de 20 personas, digo, Liga Nacional, 50, 100 personas en un staff grande de NBA, va a haber siempre. Yo me quedo grabado esto de Pedro Martínez, ¿no? Siempre va a haber. Lo que podemos hacer es ya ir viendo cómo gestiono y evito que, digamos, que en vez de, digamos, que explote una granada, ¿no? Una bomba atómica. Es decir, y también no estar atento, dialogar, ir viendo, ir habilitando también espacios eh, de airear el grupo, de ventilar un día libre, una actividad extra, ir viendo también como para que los conflictos vayan como disipándose y bajando su nivel de intensidad. Porque el conflicto tiene esto, ¿no? Hay un momento previo en donde esto se va cargando, se va cargando, se va cargando, que uno ahí puede evitar, o por lo menos puede bajar el nivel de carga. Después un momento de explosión, en donde, bueno, de acuerdo a la cantidad que se cargó, pero ahí no hay, cuando explotó no se puede parar en el momento, hay que dejar que pase. Y después hay un momento de gestión de lo que queda del conflicto, que es propiamente lo que, bueno, cómo seguimos ahora, ¿no? Y en eso también hay que tomar decisiones, a veces son decisiones difíciles, otras no, otras veces ese conflicto viene muy bien y el grupo se encuentra y el equipo empieza a fluir, pero eso también depende mucho de los egos, ¿no? Hay egos que son compatibles y hay egos que son incompatibles. Y te la dejo picando, también hay que ver el ego del entrenador. Porque hay entrenadores que creen, no, yo te lo manejo de taquito. Y ahí también pifia. O sea, ahí hay como ya tengo un conflicto. Yo cuando un entrenador empieza así, como que ya pienso que ahí ya tengo un conflicto. Porque el entrenador no sé si va a estar dispuesto a escuchar que en su grupo de trabajo hay un conflicto. Todo esto que vos estabas explicando, uno entiende, igual me quedan un par de temas más que vamos a ir hablando, porque todavía no llegamos en realidad al problema importante, ¿no? Que es la pelea y la discusión cuerpo a cuerpo. Pero digo, todo esto que vos venís mencionando tiene su epicentro más que nada al inicio de la temporada, en la planificación. Uno entiende que cuando, por ejemplo, hay equipos que empiezan a hacer cortes y recambios, ahí la figura de lo que te puedan llegar a consultar va queda ya en el fondo. Y bueno, traigamos a un tipo que no sé, que haga 20 puntos, tome 10 rebotes, porque si no se nos complica y nos empezamos a caer en la clasificación, o el objetivo, digamos, de hacia arriba no se cumple. Digo, quizá hay un equipo que sí o sí pelea por estar dentro de los 4 primeros, porque no sé, porque sí o sí necesita tener ventaja de localía y se le complica. Entonces ahí me parece que ya tu potestad, al menos de opinión, queda absolutamente opacada no por la realidad, porque en definitiva no deja de ser real lo que vos opines, pero digo por la urgencia más que por la necesidad. En ese momento, el optimizar el rendimiento del equipo prima por sobre cualquier cosa. Y muchas veces ocurre que el encadenar 3 victorias, porque trajimos a fulanito que nos metió 20 puntos, que nos faltaban 20 puntos y 10 rebotes, acomodó otras cosas. Porque también el jugador en cualquier nivel quiere ganar. Entonces cuando empieza a ganar también es como que, bueno, si el otro tiró 20 tiros y yo tiré 5, pero ganamos, bueno, vamos ganando y vamos bien. Entonces es como que también eso, es ahí el ámbito de la psicología deportiva. Lo he hablado con otros colegas que le ha tocado vivir situaciones de muchísimos recambios y hablamos que también el mismo equipo hace lugar para que venga alguien. Es como que se necesita deportivamente un cambio, una inyección de otra energía, de otra manera, que alguien que venga limpio, digamos, sin el recorrido histórico que por ahí el equipo viene, si el equipo viene medio cabizbajo. Bien, vamos, o me gustaría encarar ahora sí, ya diríamos, la discusión o la pelea física ya como desencadenante de una situación, poniendo el mismo ejemplo que estábamos hablando, Draymond Green, Jordan Poole, pero desde el lado a ver, del cabeza de grupo,
digamos, vamos a poner a Steve Kerr como cabeza de grupo en este caso. Hay también un antes o un después, porque si ahora las cosas empiezan a ir un poco mejor y se encuentra cierta química, los resultados, por ejemplo, para Golden State parece no ser el caso, pero digo, si empieza a funcionar la maquinaria, uno podría decir, bueno, qué bueno Kerr que enderezó la nave. Pero también es el mismo Kerr que dejó, de alguna manera, de que esa bomba explotara, ¿no? Ujú. Sí, cuando se llega al cuerpo a cuerpo, cuando llega la violencia física, en general, es como que se rompe, o sea, violentamente, una ley implícita, y a veces está explícita, de convivencia grupal. Es decir, como que mi yo, lo que yo quiero, lo que yo deseo, incluso lo que yo deseo de vos, puedas darlo o no, lo estés dando o no, eh, quiero que salga afuera y quiero acallarlo, frenarlo, golpearlo, violentarlo. Es decir, el llegar a eso, a ver, yo he estado en miles de entrenamientos en donde vuela un codito o alguien va y choca fuerte, pero eso se corta. Acá se pasaron todas las barreras de un roce mínimo, le fui fuerte para que no me joda ni me cargue. No, acá se pasaron unas barreras que marcan la ruptura violenta de los códigos grupales. Acá, yo no sé, y estuve leyendo cómo lo fueron resolviendo y demás, acá la sanción, no sanción, puede ser, pero más allá de esto, es el trabajo que se puede hacer en el grupo para reescribir ciertas normas de convivencia grupal y cierto valor del trabajo en equipo. Acá lo que es la conducta violenta en este caso tiene directamente el golpear y romper al otro porque lo que el otro hace o no está haciendo me molesta de determinada manera que conspira contra mí. Es decir, no hay una lectura de, bueno, mira, te pegué dos gritos para que juguemos mejor. No, acá hay algo que por eso se rompe el código de convivencia grupal. Sí, y Entonces, me hay da la que impresión de que es reescribirlo, contra sí. mí, me da la impresión de que es contra mí y no contra el grupo. Exactamente. En este caso es contra mí. Porque si es Eh, contra el grupo, no te pegó una piña porque no estás, porque todo esto que estás haciendo o que estás dejando de hacer o que estás obviando hacer, digamos, va en contra del objetivo colectivo, ¿no? Es una no, cuestión me molesta a persona a mí. persona. Exactamente. Entonces, vos fíjate que ahí no hay otro interés que el ego propio. Entonces, en ese otro, no hay otro interés que el ego propio, se rompe cualquier cuestión de grupo. Y hay herramientas para subsanar esas cuestiones desde los propios protagonistas, digo, y desde las cabezas de grupo. ¿Hay alguna o qué herramientas vos, de tu experiencia, eh, recomendás? Podemos hablar de una recomendación, ¿sí? Para de alguna manera restablecer, digamos, cierto orden, porque también me parece, y ese también creo yo es otra lista para hablar, muchas veces cuando se habla de grupo y de buen clima y todo, me parece que hay mucha gente que tiene la percepción que, bueno, listo, esto es, nos vamos todos de viaje egresados a Bariloche, bien, somos todos felices, nos vamos una noche a Grisú, otra a Cerebro, otra a Rocket. No, 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 me parece que va por otro lado la cuestión. Sí, a ver, acá lo primero es esto. El grupo de trabajo se conforma para que el equipo rinda bien dentro de la cancha y a partir de ahí se consigan los objetivos del equipo. Punto. O sea, por eso somos un grupo. Después las afinidades, si vamos a seguir comiendo un asado, ¿no? Bueno, qué sé yo, no sé. O si nos vamos a ir a los boliches de la noche de Bariloche, genial, vayamos no, pero tenemos que jugar al básquet. Eso es lo primero. Lo segundo es, creo, lo primero que hay que hacer es no meter nafta al fuego y no empezar con la casa de brujas bueno, ¿por qué se filtró? Es decir, buscamos el enemigo afuera, esa es la típica. La típica es decir, no, nosotros no tenemos problemas, actúa la negación. No tenemos problemas, el problema es de quien lo filtró y de los periodistas que hablan. No. Nosotros, lo primero es, che, acá tenemos un problema de ego. Y hay que sentar, en primer lugar, por separado a las dos partes, en este caso son dos, llamar un poco a la reflexión y ver qué es lo que está pasando,
qué tipo de situaciones, qué cosa, dónde está la historia, o sea, hacer como una especie de dónde viene, y también uno empieza a pensar hacia dónde va a ir esto, y ahí también hay que ver posibles vías de solución. A ver, el corte de alguno, el corte de los dos, si hay posibilidad de vuelta atrás humana como para decir, bueno, a ver, muchachos, esto acá tiene que quedar, pero primero hay que hablar por separado, después hay que hacer consultas a las demás cabezas líderes del grupo y del equipo, es decir, ver un poco qué resuena, ¿no? El grupo es como una caja de resonancia de lo que sucedió, y a partir de ahí hay que empezar a tomar decisiones. Evaluar la posibilidad, a ver, en este caso, perder cualquiera de los dos jugadores a Goldstein lo perjudicaría. Entonces decir, bueno, a ver, podemos seguir, vamos a ver, qué condiciones, esta y esta, y empezamos a caminar. No, la verdad no podemos seguir. Bueno, hay que empezar a evaluar un corte, a ver, ¿a dónde mandamos este? O los dos, ¿por qué? Porque si cortamos por un lado, el otro se transforma en una bestia en su ego que termina aplastando en nosotros porque le creamos un Frankenstein grupal. Entonces, vuelvo y ordeno. Paso uno, dejar que esto pase. Paso dos, charlas individuales. Paso tres, evaluar cómo fue resonando en el grupo. A partir de eso, empezar a hacer pronósticos. De acuerdo a los pronósticos, es decir, yo tengo un diagnóstico de la situación, bueno, a ver, ¿qué hipótesis puedo trabajar para ver si hay solución con todos adentro, si hay solución con uno de los dos, o si no hay solución de este conflicto y a fin de nosotros, estas dos personas, no sé, vayan a su casa? O sea, y ahí viene todo el roles de equipo, lo económico, pero, digamos, el ABC sería ese. Y vos siempre, o por lo menos acá hiciste hincapié a reunión por separado con los dos. Nunca careo. No, el careo no, porque, a ver, el careo viene después, si es posible, porque a veces puede no ser posible. A ver, con las personalidades de ego tan grande, ¿no? Grinch ha tenido problemas, ¿no? O ha protagonizado problemas. Entonces, con personalidades con ego grande, con un deseo de sobresalir y de imposición sobre otros bastante importante, el careo termina siendo también, te pone en un lugar como entrenador o como profesional, bueno, ¿a cuál de los dos le va a dar la razón? Y eso te va a desdibujar con el grupo. Entonces lo primero que hay que ver es charlar mucho individual para ver cuáles son las raíces de la situación conflictiva. Y también si hubo otros actores que fueron cargando, ¿no? Para que esto estalle. Pero siempre la cuestión primera es individual. Y a partir de ahí, ver si es posible o no. Bien, 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 bien. ¿Puedo decir algo? Sí, Pues se me podés vino ahora decir como, todo. Acá sí, como tenemos ahí. ejemplo. No, la típica que se escucha, no, bueno, hay que encerrarse en el vestuario, decirse cuatro o cinco cosas, agarrarse a trompar y se terminó. No se nunca vi algo que salga bien así. Sí, o lo que también suele pasar, creo yo, es que ese tipo de cuestiones es como muy marcado. A ver, yo lo que recuerdo de una situación así, pero obviamente el grupo es totalmente distinto a cualquier otro grupo, es Argentina-Grecia en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004. Entonces, lo que se cuenta, que ya se ha contado en varios documentales, bueno, listo, pegaron dos o tres gritos, listo, se terminó, seguimos para adelante. Pero estamos hablando de un grupo incomparable en una situación incomparable, bien, con personalidades incomparables, y no es la regla, es la excepción. Y torneo corto, Y torneo corto. Y es más, y situación de gano o me voy, ¿no? exactamente. Entonces, hay mucho de contexto también. Cuando vos tenés un problema así en la pretemporada, viste, septiembre, octubre, y tenés que llegar, pensás llegar a mayo, junio, digo playoff, fin de abril, que termina la NBA la fase regular, pensás jugar hasta mayo, te queda largo el año. Entonces, ¿cómo convivo con estos dos? Entonces, me parece que no se soluciona con dos gritos.
En este caso era un grupo de egos altos, también en el 2004, con destaque, pero había dos características. Una era la selección, dos, habían estado muy cerca de ganar. Entonces privilegiaron el ganar por encima de un destaque o de un rol o de demás. ¿Y cuál en estos casos, cuál es la situación de los compañeros? Porque acá hay dos tipos, o los que sean, bien, pero por lo general son dos, que tienen una discusión, una pelea de este tipo muy fuerte, y los demás, en muchos casos, hay gente que está como pintada al óleo, que prefiere una situación pasiva, digamos. Hay otros que de repente son más activos. ¿Cómo empiezan a surgir esos roles entre quienes comparten equipo, pero no han sido protagonistas directos de la situación? De cualquier situación que ocurra en el grupo, en un grupo, es imposible que quien pertenece al grupo no tome partido por alguna. A ver, todos nos armamos una representación de lo que pasó, independientemente de lo que haya pasado en realidad. Entonces, por eso cuando yo digo hay que hablar en el grupo para ver qué fue resonando, también hay que ver qué versión armó cada uno, o por lo menos los principales, eh, sobre lo que pasó. Dice, no, sí, mira, lo tiene cansado, no, mira, fíjate, lo jodía, fíjate esto, o che, no, mira, no sé, debe plata, salió con la mujer, salieron juntos y no lo trajo de vuelta, qué sé yo. 1550 situaciones en donde esas lecturas y la información que tienen las distintas individualidades hace también a la configuración del conflicto en general. O sea, lo que nosotros vemos es alguien que le pega a otro y cómo sigue, ¿no? Pero en realidad, de eso hay tantas versiones como personas estuvieron ahí. Entonces es muy importante ver qué fue resonando. Y, y ese tipo de situaciones, bien, con una discusión, una pelea fuerte y como vos bien decís, un montón de actores secundarios que, quieras o no, toman partido. Obviamente no vas a tener una estadística y sería inchequeable esa estadística, pero digo, es muy también de separar aguas, porque obviamente hay cuestiones en las cuales ese tipo de peleas, en definitiva, en el bien común o en el objetivo común, a la larga no terminan haciendo mella y otros en las que sí. No sé, en tu experiencia, ¿qué te dicen esos casos? Mi experiencia en estos casos es que Me gusta cuando te oh, reís porque yo estoy convencido de que vos estás haciendo fuerza para no dar ningún dato ni nada por el estilo, cosa que me parece muy bien y que respetamos. Y vos sabés que acá no hacemos nombres propios. no, no, no. No, pero No, quiero la hacerlo más, sonrisa te recuerda más de un caso. pero sí, sí, miles, pero en cualquier nivel. Pero, a ver, desde mini hasta seleccionado, Liga Nacional, lo que fuera, internacional, todo. A ver, sí, siempre divide aguas, a menos que haya un grupo que ya aisló alguno de sus componentes, en donde la grieta ya está. O sea, a veces me ha pasado. Esto pasó cuando empecé a hacer cierto chequeo de la situación o cierto diálogo. Nada, sí, los tiene podrido todo, los tiene podrido todo, los tiene podrido todo. Y sí, no, nos hartó, está bien que se la haya puesto. Así es lo que se escucha. Entonces es como que el agua ya está dividida de antes, ¿no? Esto es el último empujoncito. Pero sí, es inevitable que haya una división o un tomar partido por alguno de los dos, y muchas veces, que es lo más peligroso, termina siendo silenciado eso. Entonces, después vos lo vas notando, lo vas notando, lo vas notando y termina generando un conflicto a posteriori. Por ahí conviene, mira, la verdad, no sé, eh, Jordan, no te bancamos, pero tal y tal te pegarían igual. Pero bueno, mira, te necesitamos en el equipo, vamos a hacer el esfuerzo por bancarte, vos no seas tan gil con esto. Punto. Es preferible ese confronto a, bueno, sí, está todo bien, vamos, vamos, sí, sí, chocamos los cinco. Y en la próxima gira, tras dos derrotas, salimos a pelearnos en la plaza principal de Boston, con hielo,
cerca de Navidad. Bien. Me gusta que hayas puesto el punto en Boston, en la plaza principal, ¿no? Es que quería La salir de Próspero algún... Molina de No, Boston, no digamos. quería ir a ningún lugar del país. Claro. Muy bien. Muy bien. Igual ese tema que acabas de tocar, el decir, bueno, listo, no te bancamos, no es conveniente decirlo al inicio de la temporada. No, no, pero sí, che, mirá, nos molestan estas actitudes de vos. Eso sí, che, mirá, el equipo necesita que vos cambies estas actitudes. ¿Por qué? Porque nos estás generando, por ahí nos perjudicás para entrenar, para jugar, para generar buen clima, para estar enfocados cuando jugar. Miren, salgo de los conflictos y de los conflictos o de la conflictividad y se me ocurre una imagen. Yo, en los equipos donde estoy trabajando ahora, una de las cosas que estoy pidiendo es reunirme mensualmente con los juveniles. ¿Por qué? Porque el buen jugador se nutre de buenas sensaciones hasta de cómo le pasan la pelota en el precalentamiento. Y si el juvenil está mirando a la señorita que lo vino a ver, o ya sabe que no va a entrar y va a estar el número 12 y va a entrar al menos, a ver, es jugar con 3 o ponerlo, y capaz que eligen jugar con 3, eh, tiene que pasar bien la pelota en la entrada en calor. O sea, hasta eso. ¿Por qué? Porque es energía del equipo que se pierde. Bien. Estoy tratando de procesar. Es un montón de información la que estamos tocando encima, porque hemos pasado, hemos barrido. Yo anoto por Usted eso. anota. Bien, bien, bien. Muy bien. Y la dirigencia. Porque hasta ahora hemos tocado dos de las tres patas, digamos, ¿no? De un equipo, de un plantel profesional, en este caso. Iba a decir qué pito toca, pero iba a quedar muy fuerte. Pero sí, ¿qué pito toca la dirigencia en este tipo de cuestiones? Bien, a ver, en la cuestión de la convivencia grupal, mientras más lejos, mejor, ¿no? O sea, poder encargarse en las cuestiones de logística, de generar buenas condiciones y todo eso, genial. Pero a ver, un cuerpo técnico en el cual, si la dirigencia interviene sobre alguna cuestión de un conflicto así, sin autorización del cuerpo técnico, y hay que irse. No hay otra. ¿Por qué? Porque tu poder y la confianza, a ver, pensemos que un entrenador, que en este caso es un gerente. O sea, si tu jefe toma una decisión por encima de vos, que sos el gerente, ¿qué lugar quedás? Ante tus dirigidos. O sea, me parece fundamental. Ahora, sí, a la hora de sancionar, a la hora de pensar un traspaso o un recambio, sí tiene que ser consultado con la dirigencia. ¿Por qué? Porque se pone en juego el nombre de la institución, un capital de la institución o de la franquicia, hasta puede haber, no sé, en la NBA hasta contratos comerciales, que yo, tiene que jugar Green 40 partidos sí o sí para la fotito que vamos a sacar en tal pizzería. O sea, entonces el dirigente te va a decir, no sé, como sea, bancar los primeros 40, después lo mandamos a Australia con Miranda, pero lo que fuere. Pero digo, me parece que la dirigencia no debiera de estar inmiscuida en el día a día de los subgrupos. Creo que tiene que estar generando las condiciones para que el grupo y quien debe gestionar el grupo, que es el cuerpo técnico, junto con los líderes del grupo, trabajen de la manera mejor posible. Cuando ocurre esto, que es una violación del código de convivencia y que impacta también sobre la franquicia y el nombre de la franquicia, hay que dejar que se gestione y después a la hora de sancionar, a la hora de traspasar, sí, porque es a ver, el entrenador no puede tomar una decisión muy, muy dura sin el aval de la dirigencia. Bien, bien. ¿Nos queda algún... hemos hablado creo que media hora y pico y encima al no tener a mis coequippers, a ellos se les ocurren habitualmente preguntas que a mí no se me ocurren. Lo que también tenemos para decirte es que jamás las pautamos las preguntas, van saliendo. Pero digo, ¿nos está quedando algún tema ahí dando vueltas, Gus? Que vos Sí, quieras... algo Sí. que investigando, leyendo un poco sobre la situación, el rol de Stephen Curry Bien. como líder, me parece que también ahí marca una cuestión de grupo. Bueno, ahora no empezaron también los Golden State, pero
lo que hace Stephen Curry de comunicar para afuera, bajando mucho la espuma, me parece que es muy interesante. No tengo registro de qué habrá hecho hacia adentro, pero imagino que tiene que haber intervenido como para poder volver a cohesionar el grupo, habrá hecho alguna reunión, alguna charla, algún diálogo, no sé, bien, pero sí me pareció muy interesante cómo Curry sale afuera diciendo, sí, pasó, esto no va a volver a pasar, yo hablé con los chicos, como que, no, esto no pasó, es mentira, nada, porque eso filtra, aparte se filtró, pero me parece muy interesante la gestión de los líderes, que imagino que en los grupos de NBA donde los liderazgos están dados por el rendimiento deportivo, por ahí los vínculos humanos son más ocasionales que por ahí en los lugares latinoamericanos. Por ahí esto intervenir un poco más allá me parece interesantísimo, me parece algo para ver en la temporada o después cuando salga algún documental o algún libro o algo, qué rol, qué hizo, porque me parece que los liderazgos dentro del grupo, cuando las figuras secundarias pero importantes del equipo tienen este tipo de roces, me parece que es fundamental, fundamental, para la gestión posterior. Sí, y es más, uno entiende que no es que se filtró, sino que lo filtraron. Lo Bien, filtraron. lo filtraron, hay un tema ahí de contractual a futuro que a Golden State, creo yo, le servía más que se filtre, que lo filtren ellos mismos. Ujú. Sí. Da la percepción de que no fue inocente la cuestión. Pero digo, en esa gestión de Stephen Curry me parece que también hay una impronta muy propia hasta de su juego, que es un juego muy alegre, ¿bien? Y me parece que ha encarado la situación con la responsabilidad de vida, comentando qué es lo que ha pasado, pero nunca poniendo un manto de drama sobre el tema, porque muchas veces hasta discuto con algunos colegas y amigos, por ejemplo, titulares, ¿bien? O cómo muchas veces hasta se titula, ¿bien? Sobre todo cuando se titula, no sé, voy a poner un caso que me acuerdo ahora, la poca participación de Leandro Bolmaro en Utah. Siempre hay formas y formas de titular y de decir lo mismo, y hay algunas que caen bastante mal, o que me parece que no son adecuadas, y se puede decir lo mismo de alguna otra manera. Me parece que esa es la que ha elegido Stephen Curry, de hacerse cargo de la situación, de hacerse cargo de que él es el líder, bien, del equipo, al margen de que obviamente no es el entrenador, es el jugador franquicia, el jugador más importante que tiene Golden State Warriors, pero encararlo de otra manera. Me parece que hasta hay una cuestión de, bueno, lo tomo como un desafío, una superación, tenemos esta piedra en el camino y la vamos a pasar. Exactamente, entonces me parece muy interesante cómo lo encara. Y otro detalle que en algún momento, pero me lo va a tener que avisar como en 5 meses, pues voy a tener que hacer una investigación al respecto, en estos equipos de la NBA donde el jugador o los jugadores son tan importantes, por ejemplo, en Golden State, ¿qué es más importante, Curry o Kerr? Eh, yo creo que ¿No? Kerry, porque él es el sistema. Bueno, Ahora, también hay entonces, que ver si, hablando bueno, basquetbolísticamente, ¿no? Si Stephen Kerr, o perdón, si Steve Kerr podría haber alcanzado esto sin esos actores, ¿no? bien. Entonces vos fíjate que por ahí, por ejemplo, en Argentina, eh, hay entrenadores que han logrado potenciar y mejorar muchísimo individualidades. Y es como que el rol, si es el equipo de Lamas, es el Atenas de Mañano, es el Peñarol de la Oveja, vamos a nombrar El próceres, famoso equipo de autor. próceres. Pero después vos decís, che, pero si yo tengo a tal y a tal y a tal, o sea, no sé, tengo a Jordan y Pippen, bueno, Phil Jackson logra eso, ¿no? Pero hoy, con los egos, con la presión mediática, con los sueldos que cobran, con los dólares que se mueve, eh, a lo mejor habla mal de mí. Yo no sé quién es el entrenador de Milwaukee, sé que juega Giannis. Es decir, parece ser que el jugador termina siendo mucho más importante para afuera, para el marketing, pero ¿qué pasa para adentro? ¿No?
es ir a jugar a tal, que me entrene tal, y creo que a veces el rol del entrenador en estos equipos queda como desdibujado injustamente, ¿no? Bien, 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 bien. Creo que ahora estamos, ¿no? Hemos abarcado un montón de cuestiones con este tema. Espero que haya notado mucho para que después armemos una Sí. lista. Y es más, yo creo que en algún momento, esto ya del temario o de la cuestión que hemos traído a tratar en la mesa hoy, vamos a tener que hablar de nosotros. De ¿Quién sería? nosotros, ¿no? Digo, de los periodistas, digo, los comunicadores. ¿Qué pasa? Yo tengo un montón de temas para hablar de los comunicadores y, perdón, perdón, pero digo, hay una, hay algo que se suele decir mucho, que a mí particularmente, tengo que decir que me molesta, no, no estoy de acuerdo, vamos a sacar el me molesta, no estoy de acuerdo, no, no hay que hacer periodismo de periodistas. Yo creo que hay que hacer periodismo de periodistas y que forma parte de nuestra profesión, el tratar de que las prácticas periodísticas sean adecuadas. Si iba a ¿Bien? ir a ese lugar. Muy bien, yo puedo pensar, a ver, podemos hablar de prácticas y de maneras y de modos sin hacer hincapié en una persona, qué sé yo. A mí me gusta, no sé, determinado estilo comunicacional. No sé, a mí me gusta escuchar la radio a la mañana, soy de AM y, por ejemplo, lo que hacen 3x3 me encanta. Más cuando hacen payada y esas cosas más en la época del mercadito, yo me divertía mucho. Y a ver, y no significa que sea o no sea amigo de Leo o de Fabián, qué sé yo, o de Ison. Y no, no implica algo personal, o que me guste un estilo de relator, no sé, que me guste Clos o Viñolo o Víctor Hugo Morales, no significa que me caigan bien personalmente o no, o sea, son estilos. Y de eso se puede hablar, y cómo se escribe también, o los títulos busca clic, o sea, es imposible. O me parece que sí, de eso sí podemos hablar, y sobre todo de lo que genera en el otro, ¿no? Sí, yo creo que sí, estoy más pensándolo lo que acabas de comentar, más desde el punto de vista en qué es lo que genera en el interlocutor, ¿bien? Que en la situación. También hay otra cuestión que en algún momento me gustaría abarcar y son los comunicadores que creen que su mera presencia es más importante de aquello que tienen que comunicar. Ujú. Bien, ahí puedo hablar, no sé, puedo hacer un programa omnibus, tipo Sábado de la Bondad, arranco sábado a las 2 de la tarde y termino a las 8 7:30 el yo sé, digamos, y 7:45 el repechaje y hasta las 8 estoy. Claro. Eh, pero me parece que en algún momento, vamos a abarcar la Sí. cuestión de los comunicadores, eh, porque también estamos en un momento en el cual toman cada vez más y más, como diría nuestro amigo Juan Carlos, preponderancia. Ujú. Eh, y me parece que a veces esa preponderancia o esa importancia desde el comunicador es mucho más elevada de lo que yo creo que debería de tener. Mientras me mandan stickers. Todo esto. Pero bueno, lo vamos a tener que Quiero esos modelizar, stickers. me parece. Quiero al menos uno de esos stickers. No sé si le ha llegado, le vamos a decir a Michael Scott que te lo envíe. Ahí está. Bueno, Gus, Bueno, hasta acá llegamos. acá llegamos. Bueno, nos estaremos viendo el próximo mes. Te mando un abrazo grande. Mañana estamos hablando Bueno, igual, a ver para si me pasas novedades. bárbaro. Y bueno, eso, nada más. Bueno, Hasta todos los muchísimas momentos, como gracias. dice un amigo. Nos vemos. Saludos a Ivo y a Nacho en el lugar del mundo que estén. No sé, vaya uno a saber dónde están. Nos vemos. Pasó el licenciado en psicología Gustavo Mena con una nueva columna mensual. En este caso hablando no sé cómo, de qué, despelotes, no sé, peleas entre compañeros. Bueno, hemos abarcado un poco algunas cuestiones mientras suenan los de acá. Hace mucho que no lo he escuchado.